A continuar con el tema de clase 3 y habíamos quedado en clase 3, la sección 2, con esta pregunta, que si su hijo fuera clase 3, ¿qué haría? Vamos a recordar que al final de la clase 2.2 hablábamos de cirugías exitosas y de cirugías que dejaban mucho que desear y que esas normalmente no nos le enseñan los cirujanos, ¿sí? Entonces la verdad es que muchas cirugías dejan mucho que desear, ¿verdad? Desde el punto de vista de lo que uno planea, desde lo que uno espera. Y a veces es porque no se puede hacer de otra manera, porque la cirugía es cirugía y habría que ser cirujano para entenderlos. Pero entonces, viendo esos dos ejemplos de clase 3.2, con los que finalizamos, ¿qué esperarían ustedes? La pregunta sería para ustedes, ya en carne propia, si su hijo fuera clase 3, ¿qué harían? ¿Esperar a que acabe su desarrollo y operarlo, con el riesgo de que, dos posibilidades, de que pueda quedar bien o que pueda quedar no tan bien, o tratar de evitar la cirugía? Doctor Ricardo, doctora también, Fernando. Entonces igual si fuera mi hijo, igual yo trataría de evitar la cirugía a como diera lugar, ¿sí? Entonces, si esa es nuestra elección, vamos a ver qué dice la literatura para tratar de corregir clase 3 durante el crecimiento o desarrollo. Entonces dice, tipos de aparatos dentofaciales ortopédicos. Si hablamos de ortopedia, quiere decir que estaríamos tratando la clase 3 en su origen, que es un problema esquelético. Están las mentoneras, están el Frankel 3, y en el Frankel 3 están representados prácticamente todos los aparatos que hay ortopédicos, que son plaquitas, que hay 300 plaquitas para corregir las clases 3, y la máscara facial ortopédica. Vamos a ver qué dice la literatura acerca de estos tres aparatos. Decíamos las mentoneras, de muchos tipos y formas, ¿sí? Los Frankel 3, que de antemano les decimos y que se ve que estos alambres lo que hacen es tratar de llevar los dientes de arriba más adelante, con estos dedos, y los dientes de abajo, que aquí ya se ven retroclinados, retroclinarlos o hacerlos más para atrás. Aquí la duda es qué van a hacer con los dientes que están atrapados en aras de corregir una clase 3. La clase 3 en su origen decíamos que es de huesos, entonces hay que poner aparatos que corrijan huesos y no que muevan dientes. Y la máscara facial ortopédica, que ya veremos qué es lo que hace, que mucha gente la da sin leer las indicaciones de lo que dice la literatura mundial. Entonces vamos a ver qué dice la literatura de cada uno de esos tres tipos de aparatos. Y las máscaras de protección, vamos a ver que las máscaras de protección se tienen que poner, toda la literatura está de acuerdo que tienen que ser niños menores de 7 años, otra vez lo recalcamos, niños menores de 7 años, cuya clase 3 sea retrognática, o sea, un maxilar pequeño. Entonces, cuando está indicado y se tiene que hacer un bloque completo que normalmente abarca los 2 molarcitos, lleva unos ganchos, que estos ganchos deban de ir orientados en el centro de resistencia del maxilar, que estaría a la altura de los premolares, que aquí se van a enganchar unas ligas que van a la parte frontal de la máscara, ¿sí? A veces lo combinan con tornillos de expansión, que estaría indicado si hay una clase 3 con mordida cruzada posterior, como esta que ustedes están viendo aquí. Tiene un tornillo de expansión que se le acaba de aflojar. Aquí ven la máscara de protracción, que trae un apoyo frontal, trae un apoyo para el mentón y las ligas. Este vástago sube y baja a través de esta varilla para que ustedes puedan poner el jalón a la altura que quieran. Pueden jalar hacia adelante y arriba, hacia adelante o hacia adelante y abajo, de acuerdo a lo que le quieran hacer al maxilar, porque acuérdense que las máscaras están indicadas clase 3 retrognáticas. Dicen que tiene una mentonera, pero esta mentonera no sirve absolutamente para nada, porque el centro de crecimiento de la mandíbula está aquí, en el cóndilo. Entonces quiere decir que esto apoyado en el mentón equivaldría
a ir en un camión que ustedes lo quieren frenar, que va cuesta abajo, y que si se agarran del volante de la primera banca o de la banca de atrás, el camión sigue bajando. Tienen que tener un anclaje externo e ir contra. Entonces, si yo quiero frenar, tengo que echar un ancla para que me trabe de un árbol. Entonces, quiere decir que en las máscaras faciales esto no funciona como mentonera, no está impidiendo el crecimiento importante de la mandíbula. Y vean algunas de las indicaciones de los autores. Dicen, clase 3, ojo, por deficiencia maxilar. Asensi dice, encontró en el Japón que las clases 3, el 41% es por culpa del maxilar, el 15% que ya lo habíamos visto en la clase de maloclusiones es el prognatismo mandibular, o sea, por culpa de la mandíbula, y un 43% por una combinación de ambos problemas, ¿sí? Entonces quiere decir que efectivamente hay un porcentaje importante en el que por teoría está indicada la máscara facial, en la que está indicada la mentonera y en la que tendrían que hacer algún truquito para corregir una combinada. Vamos a ver que otros autores ponen como variables de las clases 3 el 25% de clases 3 retrognáticas por culpa del maxilar, 20% de clase 3 prognáticas por una mandíbula prognática y un 22% de combinaciones, y agregaríamos las faltas clases 3 que dice que es por imbalance dentoalveolar. Entonces las interesantes son las esqueletales, ¿sí? Estas las podemos corregir a cualquier edad de la vida, pero no las esqueletales que tenemos que trabajar durante el crecimiento y desarrollo. Otras indicaciones de la literatura para las máscaras faciales, que dice que haya un prognatismo moderado, que haya un ángulo goníaco agudo, que haya una prominencia mentoniana reducida y que haya una relación vertical positiva de los incisivos. Es obvio que ustedes están muy jovencitos como para reírse de estas indicaciones. Vamos a recordarles que decíamos que el prognatismo se hace durante el crecimiento y desarrollo. Quiere decir que si yo veo un niño a los 6 o 7 años, ¿ustedes creen que voy a saber si ese prognatismo va a ser moderado o severo? No lo sé, porque se está haciendo. Si ustedes recuerdan la clasificación de los ángulos de primaria, se dividen en qué: ángulos rectos, 90 grados, agudos, menos de 90, y obtusos, más de 90. Un ángulo goníaco en una gente que es normal se considera que mide entre 120 y 125 grados. Difícilmente vamos a encontrar ángulos de 90 grados en gente normal. Entonces, un ángulo goníaco agudo en una clase 3 se es de risa. Quiere decir que esto, ni el que escribió esto se lo deba de creer. Una prominencia mentoniana reducida, no sé a qué le llamarán prominencia mentoniana reducida, será al pogonio respecto de NB. Dice, y una relación vertical positiva de los incisivos. Si ustedes tuviesen un poco de experiencia, pues se reirían diciendo, estas indicaciones son para un paciente que no es prógnata, y si no es prógnata, ¿para qué le doy una mentonera o una máscara de protección? Dice, el maxilar no puede movilizarse porque es un hueso fijo que forma parte del complejo nasomaxilar, unido a su vez a los huesos de la cara y cráneo por medio de suturas. Acuérdense que podemos hacer ortopedia gracias a las suturas. Decimos que las suturas son regiones de crecimiento adaptadas a tensiones. Dice, y para desplazarlos se tendría que tener respuesta a nivel sutural, que ya en el tema de arco facial vemos cómo funciona el arco facial, porque afecta a las suturas, ¿sí? Entonces, cosa que no hacen la máscara facial. La máscara facial ortopédica no es nueva. Si hacemos una revisión bibliográfica, encontramos que ya había gente que la usaba desde 1875, pero la evidencia, el poder valorar, el saber qué se hace, pues es obvio que en esta época no había con qué, no había radiología, no había tomografía, ¿sí? Quizá la gente importante en las máscaras faciales es el doctor Deler, que es el que la pone de moda,
Y esta máscara de Delair fue modificada por el doctor Petit, como la conocemos, un vástago al frente nada más, y que este doctor se la transmite a McNamara, que es la gente que introduce la ortopedia a Estados Unidos, ¿verdad? Y es la máscara que conocemos, pero entonces quiere decir que no es nada nuevo. En cambio, estudios de protección maxilar no hay. No sé hasta hoy en día, si se hace una revisión, cuántos artículos puedan encontrar de estudios de protección maxilar, que sería muy importante ver qué hay de estudios para saber si hay algo nuevo de lo que se ha escrito de los efectos de la máscara de protección. Hablando de los efectos, autores como William y como el doctor White y Profit, que dicen que se puede adelantar el maxilar, dice, solamente en niños muy pequeños. Hemos dicho que toda la literatura habla de menores de 7 años, dice, y en una extensión muy limitada, pero no se atreven a poner cifras. Si están hablando de una extensión muy limitada, es que es nada. Otros autores dicen efectos de mesogresión de los dientes de la arcada superior, dice, y el desplazamiento del punto A por lo mismo. Mesogresión de los dientes de la arcada superior. Es decir, que lo que hacen las ligas es jalar los dientes a través del maxilar y el punto A se remodela por mover los dientes, pero no hay respuesta a nivel del maxilar. Otros indicativos de las máscaras de protracción en la literatura dice que es, otra vez insistimos, menores de 7 años de edad y que los efectos son exclusivamente dentoalveolares, efectos exclusivamente dentoalveolares. Entonces, si son efectos dentoalveolares, pues yo los puedo hacer de 1000 maneras, no necesariamente con una máscara facial, que a los niños les apena andar en la calle con sus máscaras faciales, porque son sujetos a burla por sus compañeros en la escuela. El doctor Verdon dice, reconoce que la acción en las suturas es menor, dice, y se observa sobre todo un desplazamiento alveolo dentario. Este es reiterativo en toda la literatura seria, que las máscaras faciales lo único que hacen son correcciones alveolo-dentarias. Otros indicativos, dice, tratamientos en denticiones mixtas tempranas, que lo hemos dicho y es común a todos los autores. Otro específico es que es por deficiencia maxilar. Dice que hay que aplicar fuerzas pesadas al maxilar y a la mandíbula, entre 8 y 14 onzas, que es como medio kilo más o menos. Que hay que intentarlo cerca de 9 meses o más. Dice tratar hasta sobrecorregir. ¿Cómo se va a sobrecorregir si hemos visto que la literatura dice que lo único son desplazamientos dentoalveolares? Entonces, ¿cómo vamos a sobrecorregir? O sea, que estaríamos sacando los dientes de sus basales óseas. Dice redirección y restricción del crecimiento adelantado de la mandíbula. O sea, quiere decir que la mandíbula sigue su camino libre, ¿sí? Esta es una hoja que se presenta en la gente que se certifica en Estados Unidos para obtener su grado de certificación en ortodoncia. Por ejemplo, aquí vamos a ver de cerca. Los japoneses vienen por decenas a los congresos de Estados Unidos a certificarse y a presentar sus trabajos. Y esta es la hoja de presentación de casos. Y aquí habla, decíamos que el idioma universal de la ortodoncia es la nomenclatura del doctor Angle, si es clase 1, clase 2 o clase 3. Y fíjense, tiene un reglosito si es una subdivisión de la clase 2 o de la clase 3. Si es de extracciones o no extracciones, en este caso pusieron que es un caso de no extracciones. En caso de extracciones aquí usan la del odontograma y el tiempo total de tratamiento 39 meses, y si usaron fuerzas extraorales, en este caso dicen que sí, que fue una máscara de protección que tiene su mentonera y la usaron durante mucho tiempo, y tiene un apartado para la secuencia de arcos en la parte superior y un apartado para la secuencia de arcos en el arco mandibular y el número de meses de cada cosa.
quiere decir que si ustedes quieren tomar la idea, es muy válido para que vayan ordenando sus casos. Y el que comenta el caso aquí es nada menos ni nada menos que el famoso doctor Alexander. Y vean su comentario. Entonces, eso no es lo importante es aprender de esto. Aquí vemos una clase 3, como lo reportó en la hoja. Aquí está corregido. Han de saber que entre este modelo y este deben de transcurrir cuando menos 2 años. En estos 2 años, la mayoría de los ortodoncistas mantienen con un aparato fijo la oclusión y está usando retenedores. Entre este modelo y este debe de haber mínimo 1 año después de que quitan los retenedores. Y entre este modelo y este deben de haber pasado cuando menos 5 años. Por eso les dan 10 años para que se certifiquen, porque les piden casos quirúrgicos, casos de todo les piden. Entonces, les dan. Entonces vean, qué triste, ¿no? El inicio y cómo está 5 años después. Entonces, si nosotros le preguntásemos al doctor Fusikazu si sigue usando máscaras de protección, ¿qué creen que les diría con esta experiencia? Pues que aprendió la lección, ¿no? Entonces, que aprendió la lección y que pues es obvio que no las deba de usar, o las usa para decir, o tiene la evidencia de que son fracasos y que sucede todo lo que está reportado en la literatura. Ahora vamos a ver acerca de las mentoneras que dice la literatura. Dice que están indicados en la primera dentición o dentición mixta temprana. Y aquí dice descontinuar cuando esté cefalométricamente sobrecorregido, que hay que usar fuerza pesada de 400 a 900 gramos por lado, y que a mayor edad menor corrección ortopédica. Es decir, que si se empieza más grande, pues el resultado va a ser menor el resultado. Y si algo está estudiada es la mentonera, porque también se usa desde hace más de 100 años, entonces son los efectos que tiene la mentonera. Afecta la base craneal, en un momento vamos a ver qué es lo que hace, cómo afecta la base craneal, afecta la relación entre la mandíbula y el cráneo, afecta a nivel mandibular, afecta la relación entre la maxila y la mandíbula, afecta a los incisivos superiores y tiene injerencia sobre los incisivos inferiores. Entonces vamos a ilustrar lo que hace una mentonera con casos clínicos. Decíamos que la mentonera está indicada en dentición temprana, dentición mixta temprana o dentición mixta idealmente. Decíamos que para que sea alguien clase 3 es porque tiene las características hereditarias de los padres a su progenie, y de qué es la recombinación y relación del material genético. Entonces quiere decir que habíamos dicho que las clases 3 se hacen durante el crecimiento y desarrollo. Difícilmente ustedes van a ver un paciente que nazca clase 3, no lo hay, se va haciendo, entonces nacen como niños normales. Entonces aquí vemos, pero si algo nos llama la atención es que esta gente ya tiene perfiles muy rectos. A veces tiene mordida ya cruzada, bilateral o de un solo lado, y en este caso vean la mordida cruzada anterior y mordida cruzada de un lado, y con antecedentes hereditarios de alguno de los dos padres. Quiere decir que ya es una clase 3 y hay que empezar a dar tratamiento de clase 3, aunque yo la vea en clase 1. Vamos a recordar que acuérdense que el escalón mesial con terminación mesial puede ser sinónimo de clase 3 si hay el antecedente genético. Entonces estos pacientes hay el antecedente genético. Entonces aquí decir que aquí nos enfrentamos a un problema en dos planos del espacio. El problema transverso, que corregiremos con un tornillo de expansión, y el problema antero-posterior, que vamos a controlar con una mentonera. Entonces, recuerden que hemos dicho que de los 3 planos del espacio, el que se corrige más rápido siempre es el plano transverso, porque se hace por fracturas con aparatos ortopédicos, tornillos Hydrax o Mini Expander, como en este caso,
que lo ponemos y lo que hacemos es, vean, observen los laterales y cuánto tiempo después está la sutura. Quiere decir que esto lo tenemos en una semana o 10 días, este espacio de 5 o 6 milímetros, y que después dejamos el tornillo y a los 2 meses se empieza a reconstituir la sutura. Nuevamente se vuelve a formar hueso, entonces lo tenemos que dejar para que lo retenga y ya después lo eliminamos. Entonces, ahí está la niña, ahí está su tornillo, en este caso un mini expander. Ya vimos radiográficamente que se abrió la sutura y que por eso se separan los dientes. Y aquí observamos entre esta primera y esta como ya no hay mordida cruzada. El tornillo nos ayuda, ¿se acuerdan de la mordida cruzada anterior? Como ya está alcanzando a dar escasamente el borra-borre, que ya es muy bueno. Y con el uso intenso de la mentonera, que es lo único que le hemos dado, su tornillo y su mentonera, vean ahora como ya hay una sobremordida horizontal y vertical adecuada, que se sigue manteniendo en clase 1, pero que por el hecho de que esté en clase 1 no nos podemos fiar y decir, ya está corregida. No, la mentonera se tendrá que usar hasta que deje de crecer, porque si no va a suceder lo que decían los doctores Mitani y Sakamoto, que una vez que se suspende la herramienta ortopédica, el crecimiento heredado se vuelve a dar de golpe. Si estamos de acuerdo, si es que se suspende antes de que termine el crecimiento-desarrollo. Pero si se usa la mentonera hasta que termina el crecimiento-desarrollo, ya no va a crecer más, ahí se va a quedar. Entonces vean aquí cómo, vamos a regresar una, para que vean la sobremordida, y cómo con el uso intenso de una mentonera, exclusivamente lo que ha usado es una mentonera, vemos cómo va creciendo la paciente. Sigue siendo un perfil muy recto, pero su oclusión se mantiene a raya en clase 1. Y vean, ya lo único que falta es demudar es este canino temporal, ahí viene ya el adulto, y cómo se mantiene en clase 1. Incluso al ser prógnatas pues tienen espacio incluso hasta de más. Y esto es lo que ha hecho la mugrosa mentonera. Vean los espacios del arco, lo único que ha usado es su tornillo de expansión, inmediatamente de que empezó, y control con su mugrosa mentonera, y ahí vemos cómo van creciendo, se sigue manteniendo el perfil muy recto. Ya vean cómo ya se interdigitó, y ahora deseamos que este canino se cruce para poder, la justificación de ponerle brackets y poderlo descruzar. Pero vean todo lo que hace nada más su aparato ortopédico y la constancia de los pacientes y de los padres, porque a temprana edad los padres son los que deben de ver que se ponga. Vean los arcos perfectamente sembrados en hueso basal, bien centrados. Lo único que está usando es su mugrosa mentonera. Y vemos cefalométricamente qué hace. Vean el ANB cuando empezó, la mordida borde a borde, como a los 12 algo, el ANB muy pequeñito, y ya arriba de los 15 años, donde ya terminó el crecimiento-desarrollo, vean un ANB más normal, como de 2 grados, y la mordida muy normal en clase 1. Y si vemos y medimos la cefalometría, pues aquí vemos por qué lo único que se le prescribió fue una cefalometría. Vean los valores dentales, los valores de todo está normal. Entonces lo único que requerimos es controlar la genética de la clase 3. Ya está como ha crecido la carta de todos los pacientes. Y ya a esta edad es obvio que ya el crecimiento en las mujercitas cesa. 2 años después de la menarca, que el promedio en la Ciudad de México es a los 12 años, es decir que a los 15 ya no hay peligro de que se nos pueda hacer otra vez prógnata. ¿Por qué? Porque ya cesó su crecimiento. Entonces ven cómo la mantuvimos a raya con el mismo perfil. Vamos a ver otro caso. Vean cómo ya
los perfiles de los pacientes clase 3, como las mandíbulas ya se ven afiladas. Vean los escalones terminales mesiales, y si hay el antecedente como de todos estos niños de clase 3, pues ya hay que ver el tratamiento de clase 3. Vean, el canino ya es clase 3 de ambos lados, más la mordida abierta. Entonces aquí nos enfrentamos a la mordida abierta y un problema anteroposterior, que es una discrepancia ósea de una meso. Vean lo que hacen las mentoneras. Grábense esta foto. Aquí ahora ya vemos una mandíbula retrognática, cuando de inicio, vean la mandíbula prognática. En este caso, por la mordida abierta y la proclinación de los dientes superiores, se eliminaron dos premolares para que acabe en clase 2 funcional. Y vemos que ya tenemos aquí la clase 2 de 7 milímetros y el espacio para que acaben de salir los dientes. En el arco de abajo siempre está contraindicado quitar dientes en un paciente de clase 3, sea buen paciente o mal paciente, porque si resulta que es mal paciente, bueno, ya queda listo para la cirugía. Pero si yo le quité dientes y los jalé para atrás y los mal incliné y de todas maneras va a ir a cirugía, pues está contraindicado, porque entonces habrá que hacer otra vez los dientes para enfrente para normalizarlos. Ahí la ven, a los 20 años de edad, el resultado facial, su resultado dental. ¿Se acuerdan que habíamos eliminado dos premolares para acabarla en clase 2 funcional? En el arco de nada abajo, vean su oclusión, su apariencia facial, que ya no es de prógnata. Vean la cefalometría, quizás 0 grados. Vean aquí. Vean el ANB ya sobrecorregido, 4 o 5 grados de ANB. Y ya a los 20 años, 19, vean, el ANB recidivó un poquito, pero sigue siendo positivo y un perfil ya muy normal. Vemos la superposición de calcas. Y aquí, si nos fijamos en SNA, el SNA lo que nos va a decir es cuánto creció SNA. Vean, de 83 le bajó a 81, quiere decir que aquí usó, y después aquí volvió a crecer, quiere decir que hubo dos. Vean el SNB, de 82 lo bajó a 79 y lo mantuvo ahí a raya, para que al final del tratamiento, bueno, el ANB ya es de 4 grados, ya está sobrecorregida. Y vean los valores dentales muy normales. Entonces observen las características faciales. Otro paciente igual, que ustedes lo ven con escalón mesial, decimos en superclase 1, con antecedentes familiares de clase 3, vean la mordida muy borde a borde, vean la mandíbula afilada. Vemos cómo va creciendo, igual lo único que está usando es su mugrosa mentonea. Vean cómo ya empieza a ver guía anterior y sobremordida horizontal y vertical adecuada. Vean cómo va creciendo, ya es la dentición de adulto, y cómo tiene mejor, cada vez mejor sobremordida horizontal y vertical. Y vean, al ser un arco mandibular prognático, siempre hay espacio hasta de sobra. Las clases 3 que a veces están apiñadas es porque los dientes empiezan a quedar de posición lingual, y que para normalizarlos hay que desapiñarlos y hacerlos para enfrente. Pero como en estos casos, vean, decimos que son clase 3 puras, o sea, es un puro problema esqueletal, y por eso la única herramienta ha sido una mentonera. Y la vemos a los 20 años, con un perfil muy recto, pero vean su oclusión, su cara muy armónica. Vean el resultado final. Es obvio que a los 20 años esto ya no va a cambiar esqueletalmente, porque ya cesó el crecimiento y desarrollo. Y
como todos los casos, tiene función, su protección canina de un lado, su guía anterior, su protección canina del otro lado. Vemos su armonía de arcos, sus calcas cefalométricas de control durante mucho tiempo. Y lo que cefalométricamente pasó a la edad que las empezamos a controlar. Y vean, la última información es obvio que aquí ya no. Vean, de 1,5 como aquí hubo muy buen uso de la mentonera, que se va a 3, pero si flojean tantito como la mandíbula vuelve a crecer de 83 a 85. Y si no estamos presionando a los pacientes que usen, se nos pueden hacer clase 3, pero vean, ya a esta edad, ya con 2, automáticamente ya no hay problema. Y una pura mentonera porque todos los valores dentales son muy normales. No tenemos por qué hacerle nada a los dientes, son clases 3 verdaderas. El problema original está en los huesos. Entonces, el seguimiento para que uno pueda decir, bueno, lo que hago funciona y está un paciente a los 20 años ya no crecen, ya no puede hacerse clase 3. Vean las fotos de lado. Y con antecedentes familiares de clase 3, hay que darles tratamiento de clase 3. Entonces, si algo hay muy importante, veamos en las clases 3.1, que si hacíamos una clasificación de las clases 3, que había unas que eran por imbalance dental, o sea, por interferencias dentarias. Y entonces este es un caso de ellos. Vean, esta es la oclusión habitual de la niña que se ve muy segura. Pero si la manipulamos y la llevamos a relación céntrica, alcanza a dar el borde a borde. Entonces, esta es nuestra oclusión de diagnóstico. Basta con que le digamos a la niña que se chupe el dedo una semana, que use una batelenguas, que le pongamos un plano inclinado o una mentonera, cualquier cosa va a descruzar los dientes inmediatamente. Pero ¿por qué entonces fingen o por qué muerden de otra manera? Pues porque en su relación céntrica no pueden funcionar porque no pueden triturar los alimentos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Avanzan la mandíbula para poder cerrar y poder funcionar. Entonces, por eso se llaman oclusiones forzadas. ¿Sí? Entonces, ¿qué le damos? Su mentonera. La apostamos que la usen y vean cómo los perfiles se van corrigiendo. Aquí está la mugrosa mentonera. Quiere decir que si la mentonera no es mugrosa, vamos a fracasar. Una mentonera debe estar mugrosa, llena de pelos, llena de sudor, señal de que la usan todos y cada uno de los días. Si la mentonera, a la vez que ustedes la revisan, está nuevecita y tiene los dobleces del estuche, son los pacientes con los que fracasamos porque no la usan. Por eso decimos que es lo que hace una mugrosa mentonera como herramienta ortopédica. Y vean, en este caso combinada con un programa de extracciones seriadas y su herramienta ortopédica para la clase 3, va habiendo control y vemos cómo, al ratito vamos a ver qué sucede a nivel del ángulo entre la rama y el cóndilo, el ángulo entre la rama y el cuerpo mandibular, qué le sucede a los dientes, cómo se van afectados. Entonces se corrige porque se corrige un poquito en todos sus componentes de desarrollo. Y ahí ven a la paciente terminada arriba de los 20 años, como todas las clases 3, con perfiles muy rectos, pero agradables finalmente, sonrisas agradables y caras muy armónicas. Y vean la oclusión, como de todos los casos, en todos los temas que vemos, oclusión orgánica, relación cúspide-tronera. Es obvio que deba de haber función, su guía anterior, sus protecciones caninas, su armonía de arcos, su armonía de arcos.
Entonces lo que hace una mugrosa mentonera. Ahora vamos a ver cómo afecta esto. Ya lo habíamos dicho antes de los casos clínicos, que esta es la afectación que hace la mentonera, pero vamos a ver qué hace específicamente. Dice, a nivel de la base craneal, dice, menos crecimiento en longitud, dice, atribuido a la inhibición del crecimiento sobre la sincondrosis esfenoetmoidal y el ángulo basal se cierra. Esto es lo que hace la mentonera a nivel de la base del cráneo. ¿Cómo afecta la relación de la mandíbula al cráneo? Dice, muestra una retroproyección de la sínfisis con disminución del ángulo SNB debido a la rotación de la mandíbula. Muestra una retroproyección de la sínfisis con disminución del ángulo SNB debido a la rotación de la mandíbula. ¿Cómo afecta a la mandíbula? Dice, cambia en el contorno externo como en la relación recíproca de los elementos que la componen. Dice, disminuye la longitud mandibular, la rama queda más vertical por la rotación posterior del hueso y el crecimiento vertical del cóndilo. Cuando veíamos el tema de Zetlin, veíamos los propulsores. ¿Qué hacían? Los propulsores afectan a la inversa, a la mandíbula. Lo contrario, de aquí en la Zetlin todo se abre, todos los ángulos se abren. Aquí todos los ángulos se cierran porque la fuerza es contraria, es contra el centro de crecimiento importante que es el cóndilo. ¿Cómo afecta la relación maxilomandibular? Dice, mejorando el ángulo NB por la disminución de SNB que contribuye a la relación de la clase 3. Mejorando el ángulo NB por la disminución de SNB que contribuye a la relación de la clase 3. ¿Qué le hace a los incisivos superiores? Dice, la posición de los incisivos superiores en retrusión se normalizan y mejoran su inclinación. ¿Y qué le hace a los incisivos inferiores? Dice, estos se retruyen aunque no se modifica su inclinación que en el tratamiento. O sea, se van para atrás en la misma inclinación porque lo que está moviendo es el hueso, no los dientes. Entonces, en conclusiones, esas serían las conclusiones para la máscara facial. Entonces, conclusiones de las clases 3 corregidas con mentoneras. Dice, indicadas en pacientes con prognatismo mandibular, que no requieren incremento facial anterior y que es más efectivo en niños que en prepúberes. Quiere decir que mientras a más pequeñas, a menor edad se dé un aparato ortopédico de este tipo, es mejor para el niño porque tiene más años para corregir su problema. Dice, el crecimiento mandibular puede restringirse y o redirigirse cuando es comparado con controles que no llevaron tratamiento. O sea que en todos estos estudios ha habido controles, como lo demuestra la literatura, para saber efectivamente si esos niños crecían igual que los que no tenían mentonera. Y se vio que hay diferencia comparado contra los controles. Dice, poca evidencia que soporte la premisa que la longitud total de la mandíbula puede afectarse por el uso rutinario de la mentonera. En nuestras manos podemos decir que si se usa la mentonera, efectivamente de rutina afectamos la longitud de la mandíbula. Aquí pusimos una muestra de casos, pero la experiencia mía es de 40 años usando mentoneras. Casos clínicos, bueno, estos y muchos más, documentados de principio a fin, y muchos que son pacientes regulares, que no los tenemos documentados, pero que funcionan exactamente igual. Esas serían las conclusiones para la máscara de protección. Dice, el uso de un expansor, que aquí le pondríamos una interrogación, porque acuérdense que el expansor estaría indicada si hay mordida cruzada posterior, mordida cruzada en el plano transverso, dice, y terapia de máscara facial en la dentición mixta temprana induce cambios más favorables
que tratamientos similares iniciados en la lesión mixta tardía. Pero de toda la revisión que nosotros hicimos, vimos que todos los autores concluían que lo que hace es efecto ventroalveolar y que el problema esqueletal subyacente permanecía sin corregirse. Entonces quiere decir que nosotros prácticamente no usamos para nada. Para Ricardo, con dedicatoria al doctor Ricardo, elaboración de una mentonera. Entonces, una mentonera, hacemos una cucharilla con una cera roja para los ríos, que es muy blandita, que la ponemos sobre la barba para que se curve, y tomamos la impresión con 3 medidas de alginato. Ese alginato deba de salir, deba de registrar las comisuras y el cartílago cricoides. Una vez que la corren, van a obtener una zona muy amplia del mentón, y le deban de poner 2 bastones de alambre 45 que queden despegados un par de milímetros del yeso y que está pegada aquí en los lados con cera pegajosa, para que esos 2 milímetros los use el acrílico y quede el alambre atrapado en el acrílico. Y de acuerdo a su habilidad, ustedes pueden decorar las mentoneras como gusten y mandes, con polvo, con diamantina, con calcomanías, con lo que ustedes gusten y manden. Ahora, la literatura dice que acerca de las fracciones de la mentonera, la principal, la que nosotros usamos y aconsejamos, es la de la flecha gruesa, que va contra el cóndilo, porque hay gente que usa la tracción más abajo. Si la usan más abajo, lo que va a hacer es rotar la mandíbula. Y decíamos que las clases 3, algún problema que tienen es el ángulo goniaco obtuso, muy obtuso. Entonces quiere decir que no somos partidarios de esto. Nosotros damos la mentonera con mucha fuerza sobre el centro importante de crecimiento, que es el cóndilo. Quizá ustedes preguntarían, oiga, ¿y cómo afecta a la mandíbula el cóndilo? 40 años de experiencia nos dicen que absolutamente para nada. Tenemos la evidencia clínica, tenemos a los pacientes, y en cursos precisamente de articulación de gente experta que no lo cree hasta que no lo ve, nos decía que no creía en la plática. Le llevamos a los pacientes, nos decía que no creía en los pacientes, que quería ver una panorámica, le llevamos la panorámica en el momento. Entonces dijo, efectivamente, en manos del doctor Trejo y de cualquier gente que sea cuidadosa, pues las mentoneras funcionan, porque no lo decimos nosotros, está el apoyo de toda la literatura durante mucho tiempo. Entonces, no afecta en absoluto ni provoca disfunción de la articulación, que es uno de los mitos con los que empezamos. La mentonera es de uso nocturno. Nosotros a veces a los papás le pedimos que de favor que le tomen fotos con los aparatos a sus hijos para que vean, porque pensarían que no pueden dormir de lado, que tienen que dormir como muertos. No, la mentonera la pueden hacer y deshacer. Lo que es importante es que entre el plástico y la piel le pongan un paño decimos de tela de algodón o pedadas de algodón, para que no sude y no dañe la piel, porque si lo usan directo irrita la piel. Vean lo que hacen las mugrosas mentoneras. Si las mentoneras cuando las revisan están nuevas y sin pelos y nuevecitas, es que no las usan, va a fracasar el tratamiento. Entonces por eso insistimos que es lo que hacen las mugrosas mentoneras, porque así las debemos de ver cada que las revisamos. Que si las usarán, claro que las usan, ahí la traen incrustada, ¿no? Entonces recuerden que no es lo que hagan, sino por qué lo hacen. Si ustedes tienen la fundamentación teórica de por qué hacen las cosas, prácticamente son indestructibles y van a ser muy beneficiados por sus pacientes, porque ustedes son los primeros convencidos de lo que hacen sus aparatos. Y recuerden que siempre es la invitación, que esta es una charla de 1 hora, hora y media, pero que ustedes deban de leer todo lo que hay. Hoy es muy fácil tener información al día gracias al internet. Entonces ustedes pueden pedirte qué es lo que hacen las mentoneras para que vean todo lo que hacen. Y hay libros que hablan media hoja de las clases 3, otros que no hablan, y hay libros que abundantemente hablan de las clases 3, como este de Tomás
M. Graver y Barnas Dahl, que son libros que se siguen editando, ¿verdad? En el que ustedes pueden echar mano de lo que hacen los libros. Decíamos acerca de lo que ha escrito el doctor Manamara, que es toda una autoridad en la ortodoncia y que hace mucha investigación. Está su silabario en inglés y en español, y muchos de los libros que hablan. Ahora, si hay algo importante en la mentonera es hacia dónde va a jalar. Entonces, la duda de la gente que empieza a decir, bueno, ¿y cómo doblo los bastones? Entonces, hoy lo que hacemos es que a partir del centro del mentón, con una misma hoja cera, la llevamos al cóndilo y marcamos con un lápiz graso, un lápiz de ceja, la dirección que deba de llevar. Entonces, vean aquí cómo está pintado, cómo están decorándose sus compañeros, qué es lo que tienen que hacer en sus pacientes. ¿Por qué? Porque esta huella que deje el lápiz graso cuando toman la impresión de modelina, vean, se pasa al alginato. Y una vez que esté en el alginato, la corren, se pasa al yeso. Entonces quiere decir que los alambritos que ustedes pongan tienen que llevar aquí su retención, un bastoncito, e ir sobre la línea que le pintaron al paciente, porque si ustedes la ponen más arriba o más abajo, se va a encajar en la parte de los labios, en la parte de atrás, porque va a tender a girar. Pero si le dan la dirección que deba, va a ser cómoda. La amplitud de la mentonera, mientras más grande es mejor, porque acuérdense que la estamos dando a temprana edad, a los 5 o 6 años, ¿verdad? Y si tiene buen tamaño, prácticamente lo que tienen que cambiar es la tracción, pero no la mentonera. Mientras más amplia, la gran fuerza que ejerce en la mentonera se distribuye en una zona muy grande. Recuerden que ustedes tienen que practicar cómo hacer sus mentoneras, cómo hacer sus tracciones, y vemos que todos los alumnos hacen a sus hijos a imagen y a semejanza, ¿no? Cómo los peinan igual, ahí como que se ven realizados. Vean hasta este choking, ¿no? Con la doctora aquí, pero todos vean como sus flecos, y eso es casualidad, lo decimos, ustedes tienen que hacer sus muñecos, que es parte de sus prácticas que se han tardado mucho en hacer, ¿verdad? Y entonces con esto terminamos el programa de las clases 3.